Vamos a ver el tema de funciones ahora, pero es necesario repasar unos conceptos. El producto cartesiano es un conjunto de pares ordenados, donde cada par ordenado lo podemos obtener al combinar cada elemento del primer conjunto del conjunto de partida con cada elemento del conjunto de llegada. Una relación también es un conjunto de pares ordenados, pero es un subconjunto de un producto cartesiano. Además, una relación es un conjunto de pares ordenados que cumplen una condición dada. No todos los pares ordenados del producto cartesiano van a pertenecer a la relación, solo van a estar considerados aquellos pares ordenados que cumplan la condición para poder pertenecer a la relación. Finalmente, una función es una relación. Una función es un conjunto de pares ordenados que cumplen una condición dada. Además, en la función, el primer elemento de los pares ordenados nunca se repite. ¿Ya? Y esa es la definición de función. Nosotros vamos a estudiar ahora funciones, vamos a ver la definición, vamos a ver los tipos de funciones, vamos a ver el análisis de una función, vamos a determinar su dominio, su imagen, su función inversa. Vamos a combinar funciones mediante operaciones y también mediante composición de funciones, y vamos a ver la clasificación de funciones. ¿Bien, jóvenes? Entonces vamos a ver este tema de funciones. Veamos, la definición es la que les acabo de decir. Una función es un conjunto de pares ordenados donde el primer elemento nunca se repite. ¿Ya? Al primer elemento se le llama variable independiente. Y al segundo elemento se le llama y, variable dependiente. ¿Listo? Entonces, el primer elemento de cada par ordenado de la función se conoce como variable independiente. Y el segundo elemento de cada par ordenado de la función se conoce como variable dependiente. A X se le conoce como variable independiente y a Y se le conoce como variable dependiente. ¿Listo? Esos son los componentes de cada par ordenado de la función. Al segundo elemento, que se le conoce como variable dependiente, también se le conoce como imagen. Imagen de X, es decir, el reflejo, la proyección de X es única. Esta es la propiedad que dice que para cada X hay una sola Y, es decir, X nunca se repite. X nunca se repite en los pares ordenados. Bueno, jóvenes, entonces terminen de copiar esa definición. Nosotros vamos a estudiar en este curso funciones reales de variable real. La variable Y es la variable dependiente. Se dice que la variable Y depende del valor de X, o se dice Y está en función de X. Se dice Y es igual a f de X. Y es igual a una función de X. ¿Listo? Y está en función de X, Y es función de X, Y depende del valor de X. Y, a final de cuentas, es la función de X. Entonces nosotros vamos a estudiar funciones reales. Y es la función de variable real. Y X es la variable real. Y es la función real que depende de la variable X, que también tiene que ser una variable real. Valores reales que existan.
No tienen que ser imaginarios, no tienen que ser números que no existan, ¿ya? Eso significa que como la función es real, y pertenece a los números reales. Y como la variable es real, x también tiene que pertenecer a los números reales. La función es un conjunto dominio que proyecta su imagen sobre el conjunto imagen. Imaginemos, ¿no? Imaginemos el conjunto dominio y el conjunto imagen. ¿Qué es el conjunto dominio? Es el conjunto que contiene los primeros elementos de cada par ordenado de la función. ¿Qué es la imagen? Es el conjunto que contiene a los segundos elementos de cada par ordenado de la función. Aquí gráficamente nosotros vemos que no hay ninguna flecha, que no hay dos flechas que salgan del mismo lugar, es decir, el primer elemento nunca se repite en dos flechas. Puede ser que dos flechas lleguen al mismo elemento de la imagen, pero no va a existir que hayan dos flechas que salgan del mismo lugar que tengan el primer elemento en común. Ya, eso no va a existir, porque es la primera condición, la primera propiedad de las funciones. El primer elemento nunca se repite. ¿Ya? Entonces eso representamos aquí también. Se representa también de esta forma. En algunos libros se dice que E representa el dominio y F representa la imagen. Se dice que una función es aquella en la que el dominio proyecta su imagen sobre el conjunto imagen. Es decir, las flechas salen del conjunto dominio y llegan al conjunto imagen. Para nosotros, jóvenes, para nosotros, que estamos más acostumbrados a estas letras, sería lo siguiente. El dominio genera su imagen en el conjunto imagen. Las flechitas parten del conjunto de partida del dominio y llegan al conjunto imagen, ¿no es cierto? Entonces todo elemento X del conjunto E, lo voy a escribir acá, del conjunto E, dominio, para nosotros es el dominio, posee su imagen que es única en el conjunto F, conjunto imagen, que para nosotros es el conjunto I. ¿Ya? Pero no se asusten si en algunos libros se encuentran la letra E. El conjunto E se define como dominio de la función F y se escribe E, que equivale a dominio. ¿Ya? Ahí están las definiciones. Vayan copiando. Cuando tenemos a Y despejada, interpretamos todo lo que está a la derecha del signo de igualdad como la función, porque Y es igual a la función de X. Y está en función de X o Y depende de X. Entonces, esto que está a la derecha del símbolo de igualdad es la función y trabaja como si fuera una máquina. La función f de x está ahí, es como una máquina. A esa máquina nosotros le introducimos materia prima o insumos. Imagínense una sumidora de jugos o una moledora de carne o un molino de granos. Dependiendo de qué le ponemos, si le ponemos a un molino de granos le ponemos maíz, va a sacar harina de maíz. Si le ponemos trigo, va a sacar harina de trigo. Si le ponemos arroz, va a sacar harina de arroz. Si le ponemos soya, va a sacar harina de soya. Entonces, entra el insumo o materia prima, que es la variable independiente X, la maquinita funciona y nos saca un resultado. Eso es Y. Pero cada vez que salga el resultado depende de qué le coloquemos. Si colocamos frijoles, va a sacar harina de frijol, pues frijol molido bien chiquitito como polvo. Entonces va a depender de qué introduzcamos. A ese proceso de introducir valores, números que corresponden a X,
y hacer funcionar a la maquinita y que salgan números del otro lado, se conoce como evaluar funciones. ¿Ya? Se conoce como evaluar funciones. Un minuto más antes de terminar la clase quiero mostrarles las 3 representaciones de una función. Podemos representar una función de 3 formas. Una es mediante la fórmula, que se conoce como representación analítica. Se representa la función mediante una ecuación o fórmula. La segunda forma de representar una función es a través de la tabla o cuadro, donde se presentan a los pares ordenados, valor de x e y x, y, x, y, x, y, x, y. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros vamos a recibir los valores de x, o nosotros vamos a escoger cuáles son los valores de x, los metemos en esta maquinita y hacemos funcionar. ¿Qué significa aquí? Metemos menos 2 al cuadrado, 4 positivo. Menos 1, lo metemos aquí. Menos 1 al cuadrado, 1. El 0, lo metemos en la máquina. 0 al cuadrado, 0. Aquí está el resultado. 1 al cuadrado, 1. Miren, estos valores de x los meto en la maquinita, funciona. 2 al cuadrado, 4. Y obtengo valor de y. ¿Ya? Estos pares ordenados, menos 2 en x y 4, los grafico. Menos 1 menos 2 en x, 4. Entonces esta es la tercera forma de representar una función. Menos 1 en x y en y es 1, ahí está el otro punto. El otro punto es 0 en x, 0 en y. 1 en x, 1 en y. 2 en x, 4 en y. 3 en x, 9 en y. Menos 3 en x, 9 en y. Unimos esos puntitos con una línea y hallamos o representamos la función mediante una gráfica. Entonces, con esto ya termino. Las 3 formas de representar una función son la analítica, mediante una ecuación o fórmula, la tabular, mediante tablas, y la gráfica, mediante una representación ilustrativa usando un plano de coordenadas. ¿Ya? Ahí vamos a terminar la clase de hoy, jóvenes.